enseñanza, creo que no muy extensa, pero ha sido muy contundente para mí esa palabra y ha sido pues, una revelación también de una palabra que quizás había leído antes, pero que quizás no me había detenido a encontrar las riquezas y las enseñanzas que hay escondidas en esa palabra. Yo creo sin lugar a duda que esta palabra le servirá a esta casa. ¿Alguien dice amén a eso? Creo que esta palabra le va a servir a esta casa y creo que esa palabra se va a hacer realidad en esta casa. Y creo que todo aquel que la reciba hoy, en el nombre de Jesús, tendrá puertas abiertas y cadenas rotas. Alguien diga conmigo, puertas abiertas. Puertas abiertas. Y cadenas rotas. En el libro de los Hechos, capítulo 16, versículo 16 en adelante, hay una palabra que quizá no necesariamente la tengamos que leer, pero se la voy a parafrasear, se la voy a contar. Pues el apóstol Pablo, es el relato del caminar del apóstol Pablo y la entrada del apóstol Pablo en una ciudad muy famosa de los romanos, una provincia llamada Filipos. ¿Cómo se llama esa provincia? Filipos. Y ahí viene la palabra o el libro, la carta que Pablo le escribe a ellos de los filipenses. ¿Quieren? Los filipenses eran una ciudad muy especial porque esa iglesia no se fundó con judíos para empezar. O sea, no eran personas que estaban ligadas a las enseñanzas de la Torá por mucho tiempo. Pablo tuvo que trabajar arduamente con ellos, porque el trabajo con ellos era el doble que con un judío. Un judío por lo menos conocía la ley, por lo menos estaba cerca del conocimiento de Dios, pero los romanos no conocían a Dios, no tenían una experiencia con Dios, no tenían sacerdotes, no tenían sinagogas, no tenían conocimiento del tabernáculo, no tenían ningún conocimiento de ellos. Sin embargo, dice la palabra de Dios que Pablo y Silas fundaron una iglesia en la ciudad de Filipos, a eso que la palabra de Dios le llama los filipenses. Ahora, yo me sorprendo cuando veo sobre la base humana sobre la cual se fundó esa iglesia. Y como yo paseo por tantas iglesias, como yo voy a tantas iglesias en el mundo, pues es inevitable ver la naturaleza de esas iglesias. Y darnos cuenta que hay iglesias que están sanas emocionalmente como iglesias. Hay iglesias que no lo están. Y siguen siendo iglesias de Dios. Por eso en el Apocalipsis hay un mensaje del ángel de Jehová, del Espíritu de Dios, a 7 iglesias, pero el mensaje a las 7 iglesias tiene particularidades, porque una se cree rica siendo pobre, la otra ha olvidado el primer amor. Todas las iglesias tienen algo, dice Dios, dice la palabra, yo tengo muchas cosas a favor tuyo, pero tengo una cosa tengo en contra de ti, que tú has perdido. Los filipenses entonces surgen de este momento, de Hechos capítulo 16, verso 16, que les voy a contar. ¿Están listos para eso? Amén. Dice la palabra que Silas anunciaba, esta palabra la dice Silas, acompañante, era un hombre acompañante de Pablo, discípulo de Pablo. Pablo tenía varios discípulos, tuvo a Timoteo, tuvo a Silas y tuvo muchos otros. Ahora, cuando Pablo entra en la ciudad de Filipos, dice la palabra que venía mucha gente detrás de ellos. ¿Cuánta gente? Mucha. Y detrás de ellos venía una muchacha que tenía un espíritu de adivinación. ¿Qué tenía la muchacha? La pregunta inmediata, ¿el espíritu de adivinación puede venir de parte de Dios? Dice la palabra que mientras nosotros entrábamos en la ciudad, la muchacha daba voces, o sea que vociferaba, gritaba, levantaba la voz bien alto y decía, estos hombres son verdaderamente hombres de Dios. ¿Quién está hablando? Una muchacha pagana, y a través de ella está hablando el espíritu de Satanás. Satanás se acaba de levantar
y ha dicho, me voy a convertir en promotor de estos evangelistas de Dios. Y los voy a hacer famosos. Y en toda la ciudad van a escuchar mi voz. Y yo voy a trabajar para ayudarles a expandir lo que han venido a predicar. Y vuelve y dice la voz de la muchacha y dice, estos hombres han venido a anunciarnos el mensaje de salvación. Y yo le pregunto, ¿está hablando bien o mal la muchacha? O sea, el espíritu de Satanás está hablando bien de nosotros. Pero pongámoslo en humano, la muchacha está hablando bien de nosotros. Dice la palabra que al transcurrir de varios días, no el primer día, no el segundo día, tal vez no el tercero, quizás no el cuarto, vamos a poner nosotros imaginándonos que a los 5 días, Pablo dice que le desagradó lo que la muchacha estaba haciendo. Pero Pablo, ella está hablando bien de nosotros. Ella no está diciendo nada malo. Pablo, ella está diciendo que nosotros somos hombres de Dios y somos hombres de Dios. Ella está diciendo que nosotros venimos con un mensaje verdadero. O sea, no está diciendo nada malo. Dice Pablo, dice la Biblia que desagradando esto a Pablo, le dijo al espíritu que había esta muchacha, sal de ella en este momento, te reprendo en el nombre de Jesús. Y el espíritu salió. Y la primera lección que esa palabra me da a mí, y yo espero, yo no lo voy a hacer brincar, pero esta palabra tiene que convertirse en una guía para alguien, porque es realmente profunda cuando la pongo en la práctica y va a enriquecer a muchos y le va a evitar muchos malos momentos en la vida. ¿Por qué me va a evitar malos momentos? Escuche esto. Lo que pasa aquí es que Sila, que es un rookie, un novato en el evangelio, los novatos en el evangelio no saben discernir los espíritus. Los niños en el evangelio escuchan voces de las personas, escuchan propuestas de negocio, escuchan propuestas matrimoniales, pero no pueden pesar los espíritus detrás de la propuesta. La primera lección que Dios le quiere enseñar acá en nosotros como iglesia del Señor que está creciendo, que está avanzando, que está caminando según el propósito de Dios, es que lo primero que yo necesito antes de entrar en una ciudad, antes de entrar en un proyecto, es discernimiento de espíritu. Porque cuando yo tengo discernimiento, puede aparecer una persona que me diga, ¿sabes qué? Vamos al próximo nivel. Tengo un local en Plaza Central. En la misma 27 de febrero con parqueo y todo. Pero cuando una persona no solamente escucha la palabra, escucha la propuesta, escucha lo bonito que se ve, pesa los espíritus, sabe que moverme al lugar bonito donde Dios no me mandó va a ser un fracaso. ¿Cuántas veces alguien se ha enamorado de la palabra bonita pero del espíritu equivocado? La Biblia dice, y esto es lo que yo creo en mi experiencia, mi papá es terapeuta familiar, yo también soy terapeuta familiar. En el proceso de aprendizaje de terapia, conocí un libro de uno de los famosos escritores de la terapia familiar sistémica, de la cual nosotros somos abanderados, que se llama Iván Nagy. El libro se llama Lealtades Invisibles. O sea que nosotros de alguna manera, invisible por inconsciente, o sea que de manera inconsciente, somos leales a muchos patrones de nuestro pasado. Y bueno, pues yo estoy siendo la copia perfecta de mi papá, quizás en otro ambiente, pero he sido leal inconscientemente a casi todas las pautas de mi papá. Y qué bueno, porque estoy siendo leal a un patrón de un hombre de Dios. Amén. Pero en mi aprendizaje, descubrí, número uno, que las personas se enamoran de una fantasía. ¿De qué se enamoran? De una fantasía. Pero un día esa fantasía deja de fantasear. Y comienzan a llegar las humanidades de ese ser humano. Y cuando las humanidades llegan, entonces ya yo no estoy ilusionado. Comienzo a ver la realidad
y comienza a venir lo que la gente llama decepción. ¿Cómo se llama eso? Decepción. La gente no se divorcia si no está. La gente no se va de la iglesia si no está. Lo único que mueve al ser humano de su posición actual es una decepción. Yo aprendí en terapia que nosotros tenemos la función o nosotros tenemos el llamado como terapeutas, y eso no fue cristiano que lo aprendí, sino es una teoría general. El llamado de un terapeuta es salvar la familia. Pero aprendí también que muchas familias la única forma de salvarlas es separarlas. Y eso suena a veces contrario a todo lo que nosotros hemos escrito. Por si acaso, yo tengo un solo matrimonio y dudo mucho que vaya a tener otro. O sea, creo que me casé con la persona que Dios dijo que me tenía que casar, y eso es una bendición. ¿Cómo yo reinterpreto la Biblia? Porque la Biblia hay que leerla dialécticamente, no solo por lo que dice, sino también por lo que ella no está diciendo. Entonces, la Biblia dice que lo que Dios unió, repítalo conmigo, lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Ahora, la buena pregunta es, ¿y si no fue Dios que lo unió? Así es. Repítalo. Así es. O sea que yo quiero a veces tratar de forzar la palabra haciendo una teología con algo literal que dice lo que Dios unió, que no lo separe el hombre, pero me uní yo a lo que Dios dijo que me uniera. O yo me enamoré de la muchacha que promovía bonito y que anunciaba que yo era un hombre de Dios, pero que detrás de ella había un espíritu de Satanás. Dios tiene, escuche esto, Dios tiene la mejor temporada de tu vida lista para llegar. Pero cada vez que una persona aborta el proceso de Dios y se va detrás de la muchacha que habla bonito con un espíritu de adivinación, entonces evita también el camino hacia ese destino profético que tiene. Diga conmigo, número 1, discernimiento. Padre, en esta hora te pido discernimiento. Te pido que me ayudes a ver más allá de los rostros, más allá de las palabras, más allá de las propuestas. Ayúdame a conocer el espíritu que hay detrás. En el nombre de Jesús. Dice la palabra que cuando Pablo sacó ese espíritu de allí, los dueños de la muchacha, así dice, porque la muchacha tiene dueño. ¿Sabe cuál es el problema? Utilizo ese ejemplo porque para mí es el mejor. Cuando te enamoras de una muchacha que no tiene el espíritu de Dios, esa muchacha, tú estás pensando que va a ser, que su corazón va a ser tuyo, pero ella tiene dueño. Su corazón está comprometido con alguien que no eres tú. Se casa contigo por la palabra, por la unción, por la ropa, por la investidura de Dios que hay, pero detrás de sus intenciones es que voy a disfrutar los bienes, voy a disfrutar la riqueza, pero voy a seguir atada de corazón a mis dueños. Dice la palabra que ellos se enojaron y mandaron a prender a Pablo y a Silas y llamaron al jefe de la cárcel, lo llevaron a los magistrados primero, los metieron como una medida de coerción, vamos a decirlo en lenguaje de ahora, como una medida de coerción allí presos, y le dijeron al carcelero que les asegurara los pies con cadenas, diga conmigo cadenas. Y le dijo también, mételos en la cárcel más profunda, en el lado más oscuro de la cárcel, mételos, asegúralo bien. Y el carcelero fue y obedientemente los llevó a la cárcel de más adentro. Yo pregunto, ¿en la cárcel de más adentro meten a los que se robaron una gallina? En la cárcel de más adentro meten al que encontraron con un cigarrito de marihuana. No. En la cárcel de más adentro están metiendo a personas que son tan peligrosas. ¿Tan qué? Peligrosas. Tan peligrosas. Que inclusive tienen miedo de que le haga daño a los demás presos. La próxima vez después de que Pablo estuvo preso en una
peligroso. ¿Cómo fue, Pablo? Peligroso. Siempre fue peligroso para los romanos, peligroso para el imperio del mal. Yo quiero preguntar, ¿cuán peligroso soy yo para el imperio de la tiniebla? Esa es una buena pregunta. Porque aunque suena denigrante, aunque yo me imagino a Silas, novato del Evangelio, y llevaba como una semana o dos andando con Pablo, según el contexto, no llevaba mucho tiempo en el Evangelio. Me imagino a Pablo diciéndole, ¿sabes qué? Camina conmigo. Y yo me imagino a Silas diciendo, wow, voy a andar con el hombre más famoso de la época, con el evangelista más importante, voy a ser su escudero. Voy a aprender con él y me voy a convertir en alguien tan grande como él. Y a las 2 semanas del ministerio, a las 2 semanas de importancia de saco y corbata, a las 2 semanas de venir de hablar con los reyes, a las 2 semanas. Pero estamos presos como 2 criminales, como si hubiésemos violado niñas, como si hubiésemos hecho cosas extremadamente terribles. Y yo me imagino cuántas preguntas en la mente de Silas. Y así a veces nos pasa dentro de la iglesia, nos pasa que el novato espiritual y sobre todo muchos que llevan tiempo en la iglesia pero que no conocen a Dios, venden la iglesia como un resort. Venden la iglesia como que aquí hay comida 24/7, como que son inclusive, y realmente eso no es así. La iglesia es un lugar de formación. ¿De qué? Formación. Donde me están formando, me van a entrenar. El juego dura media hora, el juego dura 1 hora, es solo 1 hora de juego, pero yo tengo semanas, meses con 6, 7, 8 horas de entrenamiento. Los entrenamientos por lo regular son más fuertes que el momento para el cual te están preparando. Por eso mucha gente no entiende que cuando viene a la iglesia vengo a ser formado. ¿A qué? ¿A ser qué? Formado. O sea, me van a doler las piernas, voy a sentir que ya no puedo más, pero voy a estar tan fortalecido en el proceso que cuando llegue el enfrentamiento no me va a saber a nada. Y la segunda cosa que les quiero decir de parte de esta palabra es que dice la Biblia que lo metieron en la cárcel de más adentro y dice la palabra de Dios que la madurez de Pablo, en vez de quejarse, aquí hablaba ahorita de las quejas, la pastora hablaba de honrar a Dios y de no quejarnos. Eso decía el texto que estábamos leyendo. Y yo creo que las quejas son violencia al oído de Dios. Así es. La queja para mí es lo contrario de una alabanza. Pero dice la palabra que cuando ellos entraron en la cárcel en la cárcel de Filipos, en la cárcel de más adentro, ellos hicieron 2 cosas. ¿Cuántas cosas hicieron? 2 cosas. En la segunda lección que Dios me ha dado en medio de este proceso. Dice la Biblia que como a la medianoche. La medianoche significa el momento más difícil de tu vida. La medianoche significa ese momento duro que tú estás viviendo. La medianoche significa eso que parece que no se va a terminar. Dice que como a la medianoche ellos hicieron 2 cosas. ¿Cuántas cosas? 2. ¿Quieres saber qué hicieron? Dice la palabra de Dios que ellos oraron y cantaron. Ellos oraron y ellos cantaron. Y eso me da una referencia, me recuerda una vez que estábamos en un colegio, mi papá era maestro, yo era alumno, y en uno de los cultos que se hacían antes de empezar la clase, la directora del colegio, que era cristiana, la directora era ¿qué? Era cristiana, cayó en el piso por una manifestación demoníaca. Y se escuchó la voz como si fuera de un hombre fuerte. Y yo era un niño, yo no sabía lo que estaba pasando ahí. Quizás mi papá había visto, ¿no?, ese tipo de manifestaciones en ese momento, pero no sé cuánta conciencia tuviera él en ese momento de lo que estaba pasando. Pero para cualquier persona que no lo ha vivido, ver una mujer rebatiéndose en el piso, haciendo una catarsis muy extraña, y que obviamente está hablando con una voz más varonil, como de bestia, como de fiera,
es algo sobrenatural. Y es algo impactante que da miedo para el que no conoce nada del Espíritu. Y dice la señora o el Espíritu detrás de ella, y esto me marcó para siempre. Ella ora mucho. Escuchen. El Espíritu dijo que ella oraba. Jesus. O sea, que el hecho de que yo lleve 20 años orando por algo, es probable que algo me esté faltando. Es probable que la forma en la que esté orando no sea eficaz. Jesús dijo, ustedes oran mal. O sea, cuán importante es mantenerme aprendiendo del Espíritu. O sea, los judíos son los que le dicen a Jesús, los que crecieron en una tierra de oración, en tierra santa, los que crecieron en el lugar que Dios le dio a Moisés y sus descendientes, fueron los que dijeron, maestro, enséñanos a orar. Porque la oración del Espíritu no son, como dice la Biblia, vanas repeticiones. ¿Saben cuántas veces yo le pido a Dios como si fuera sordo que haga algo en mi vida? Es cuánta confianza, cómo yo me dejo caer en medio del proceso, en los brazos de papá. Y le digo, Señor, estoy pasándola bien mal, pero estoy en tus manos. Pero aparte de eso, entonces descubro que en medio del proceso, quizás yo mismo estoy orando, pero yo no estoy cantando. Y usted dirá, pero Lenny, yo no canto, yo no estoy hablando de afinar ni entonar. Yo estoy hablando de adorar al Rey con mi voz. ¿Por qué? Porque en un avión que yo iba una vez de Chicago a Miami, se escuchó la voz del piloto que dijo, señores, vamos a tener que aterrizar en un aeropuerto más cercano porque se nos acaba de terminar la gasolina. Hermano, yo vi a todo el mundo rezando, orando, alá, a Dios. Yo pensé, aquí están los evangélicos, los adventistas, los católicos, los metodistas libres, los libres metodistas, aquí está todo el mundo. Yo dije, bueno, por lo menos ando con cristianos. No. Ninguno era cristiano. Es que en el momento más oscuro de la vida de una persona, cualquiera ora. A los ateos dicen, si es verdad que tú existes, méteme la mano con este proceso. Una persona que nunca ha buscado de Dios le dice a Dios, sácame este muchacho. Que no ora nunca por el día de la necesidad. ¿Quién no ora? La Biblia dice que hasta los demonios creen y tiemblan. Tu tembloreo, tu tembleque, tu cosa, eso no impresiona a Dios. Impresiona a Dios que estando en bonanza, gloria a Dios. Que estando en mala, gloria a Dios. Dios es bueno todo el tiempo. Entonces acuerde conmigo, digo que es fácil orar cuando hay prueba. Hermano, ¿quién no ora cuando hay prueba? Pero le tengo una pregunta. En la medianoche de su vida, ¿qué es más fácil? ¿Orar o cantar? En la medianoche, en el momento difícil, ¿qué es más fácil? ¿Orar, clamar o cantar? Hermano, la parte difícil es cantar. Si tú tienes un niño enfermo, es difícil orar. Eso es lo natural que te sale. Si tú tienes un niño enfermo, lo difícil es que alguien diga, gloria a Dios, a Dios sea gloria, a Dios sea la gloria. No importa lo que esté pasando, yo le seguiré adorando a Dios. Sea la gloria. ¿Alguien dice amén? Alguien tiene que saber que lo difícil es decir que Dios es bueno cuando las
Cuando esa persona me dice, ya yo no te amo, yo no te quiero, yo no siento nada por ti, es fácil cantar. No, lo fácil es tirarse de rodillas, Señor, toque el corazón. Señor, mira que me vuelva de todita. Padre, que me vea maquillada delante de ti. Pero la respuesta de dos hombres, de un hombre maduro de Dios, de una mujer madura en Dios, es que en el proceso, diga conmigo, voy a orar y te voy a exaltar con mi voz. Se ve escuchar fuera de mi cuarto la alabanza. La gente que está alrededor dirá, pero ¿qué es lo que pasa? No se le acaba, no la acaban de botar del trabajo y ella está diciendo, gloria a Dios, pero ¿cómo es posible? Gloria a Dios, porque cuando me sacan de este trabajo, Dios me está diciendo, te voy a dar un trabajo nuevo, o te voy a dar una empresa nueva, o no te acomodes ahí que tengo una nueva temporada para ti. Alguien tiene que reconocer a Dios en medio del proceso que está viviendo. Dice la palabra que como a la medianoche, diga conmigo, como a la medianoche, ellos oraron y cantaron. Y los presos los oían. Escuchen. Yo le dije 3 principios, pero creo que hay como 4 o 5. Hay otro principio que acabo de encontrar, que es el principio de la intercesión. ¿Cuál es el principio? La intercesión. ¿La salvación es individual? ¿Y la intercesión? No, ese es un gran principio. Porque las oraciones de las madres que están orando por esos muchachos que están de carrera ahora mismo, siguen teniendo poder de parte de Dios. Así es. Dice la palabra que cuando ellos oraron, los presos los. Y como a la medianoche vino de repente, así mismo dice, está conmigo de repente. De repente vino un terremoto de Dios. Vino un terremoto que sacudió la cárcel y las puertas de la cárcel y la cadena de todo fueron. Las puertas fueron y la cadena. Alguien diga conmigo que estoy visualizando en Dios tiempo de puertas abiertas y de cadenas rotas. Necesito a alguien que lo crea. Necesito a alguien que diga mi oración y mi alabanza traerán el terremoto de Dios a mi vida. Mi oración y mi alabanza abrirán puertas que estaban cerradas. Mi oración y mi alabanza romperán cadenas en el nombre de Jesús. Las cadenas de mis hijos serán rotas. La cadena de mi esposa serán rotas. La cadena de mis vecinos serán rotas. Porque cuando escuchen el sonido de mi alabanza, cuando escuchen el sonido de mi alabanza, vendrá el de repente de Dios a su vida. Amén. Y yo quiero preguntarles hoy, si los presos, que eran lo peor de lo que estaba ahí, recuerden que ellos estaban metidos con los más criminales de los más criminales, ¿sí o no? Si los presos que estaban ahí no estaban adorando, solamente estaban recibiendo, ¿por qué fueron rotas las cadenas de ellos? ¿Por qué no solo se rompieron las cadenas de Pablo, las cadenas de Silas? ¿Por qué se rompieron las cadenas de todos? La Biblia dice que donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Nadie que te quede cerca va a seguir preso cuando se escuche el sonido del corazón. Cuando el Espíritu de Dios se mete en tu casa, el Espíritu de Dios se va a meter en los hijos de tu casa. Es que la Biblia dice, cuando habla de un mandamiento del Antiguo Testamento, que dice, no harás obra alguna en el día sábado, en el día del Shabbat, dice, no harás obra alguna ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu bestia, ni tu asno, ni el extranjero que está dentro de tu puerta. O sea, la prima que vino de vacaciones está afectada por lo que está pasando en tu casa. Lo que Dios va a hacer en tu vida, el terremoto de Dios, no es para los santos de Dios, es para los santos y todo lo que está debajo de sus puertas. Todo el que te quede cerca, toca a alguien, dile, tú vas a ser bendecido. Dile, te van a abrir puertas para que te ahora prepare. Alguien dígale a alguien, veo cadenas caer, veo cadenas cayendo. Veo cadenas caer.
Estoy escuchando el sonido de cadenas cayendo de parte de tus hijos y tus hijas. Estoy escuchando el sonido del de repente de Dios. Dice la palabra que cuando el carcelero despertó del sueño que estaba teniendo porque estaba dormido el jefe de la cárcel, que le ordenaron que lo cuidara, que no se escapara, y cuando vio que las puertas estaban abiertas y que las cadenas de todo estaban rotas y no se veía nada allá adentro, todo desordenado con ese terremoto, dice la palabra que tomó su espada. ¿Qué tomó? Y se iba a matar, se iba a quitar la vida. Mira, hay gente que cuando Dios te bendice se quiere quitar la vida. Hay gente que no soporta la paz que Dios trae en medio de tu proceso. Hay gente que cuando llegue tu repente Dios va a sentir que es el final de ellos. Porque así como la muchacha tenía dueña, el soldado, el que cuida tu cárcel, siempre hay gente velando tu cárcel. Siempre hay gente velando tu proceso, no para verte salir del proceso, sino para verte morir en el proceso. Pero esa gente tiene ejemplo. Por eso la palabra de Dios dice que nuestra lucha no es contra carne y sangre. El problema no es la muchacha, el problema no es el carcelero, el problema es el dueño de la muchacha. El problema es el jefe del carcelero. Que escuche, esto es contrario al evangelio que se está predicando hoy, lo voy a decir ahora, pero es bíblico. El evangelio que se predica hoy es que Dios va a matar a todos los enemigos. Sí. El evangelio que se predica hoy es que Dios va a destruir a todos los que te hizo daño. Sí, sí. El evangelio de Cristo es diferente. En una cruz del Calvario, lo que estoy haciendo daño, Padre, perdónalo porque no. Se escucha la voz de Pablo que ve que el que se va a matar, ¿quién se va a matar? Mi peor enemigo. El que me metió en la cárcel se va a matar. En el evangelio de hoy te diría, sabes que tú te vas a quedar tranquilo y lo vas a ver como ellos se matan solo porque los judas se ahorcan ellos mismos. En el evangelio de Pablo, de Cristo, se escucha la voz de Pablo diciéndole a su enemigo, no te hagas daño. Que todos, escuchen, no estaba Silas, no estaban los cristianos, no estaban los que oraron, los que cantaron, estaban todos los presos, estamos aquí. Y yo quiero que algún teólogo me explique por qué los presos no se fueron. Escuche, el que está preso en máxima seguridad, en 1, 2, 3 semanas le van a cortar la cabeza, lo van a llevar a la horca, en 1, 2 o 3 semanas lo van a quemar en la hoguera, en 2 o 3 semanas lo van a crucificar. La pregunta es ¿por qué no se va un preso condenado a muerte? Porque acaba de encontrar la presencia de Dios. En el lugar de muerte, dice la palabra, en vez de muerte le voy a dar vida. Cuando el carcelero vio eso, salió corriendo y se tiró de rodillas. ¿Sabes lo que te estoy diciendo? Lo que te estoy diciendo es que la gente que te hizo daño no se va a matar. Y no se va a matar porque tú los vas a bendecir con una palabra de esperanza. Cuando le dé la palabra de esperanza, los vas a ver arrodillarse ante el que tú decides. Y lo vas a ver decirte, ¿sabes qué? Yo necesito saber qué yo tengo que hacer para tener lo que tú tienes, para hacer lo que tú eres y para hacer lo que tú haces. Y el cuarto ahora principio y el final son las palabras de Pablo en el versículo 23, creo, 27, que Pablo le dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú, dice la palabra 31. Gracias, mi Dios. Y cuando se fue, entonces oiga lo que hace el preso no quiere que se vayan de la cárcel, ¿sí o no? El preso se iba a matar porque pensaba que los presos se habían que, el carcelero, el soldado, el centurión, se iba a matar porque pensaba que los presos ¿qué? ¿Saben? ¿Quiénes saben lo que le dijo al carcelero? Entonces vámonos para mi casa, porque él dijo, serás salvo tú. Y él dijo, pues vámonos para mi casa. Y se llevó todos los presos a hacer una vigilia de chocolate con pan. Era de aquí, él dijo. Me dicen que era de Cairo. Y
dice la palabra que se fueron a la casa Pablo, Silas y todos los presos. Cuando llegaron allá, oraron, cantaron. Escuche bien. Si fuera yo en mi humanidad, si fuera yo, cuando se abrieron las puertas en mi humanidad, hace rato que ni sombra vieron de mí. Sí, porque el evangelio de Superman yo no veo en eso. O sea, hay que tener momentos para ser hombre y mujer de Dios, como para perdonar a que te ha hecho tanto daño. Porque nunca vas a ser libre en el espíritu si no te atreves a perdonar al que te hizo tanto daño. Pero no es porque la persona es buena o porque es mala, es que si tú vives con esa carga todo el tiempo, te vas a secar. Porque la Biblia dice que el espíritu triste seca los huesos. Amén. Pero yo le pregunto ahora, somos parte del carcelero ahora, ya somos amigos del carcelero, el tipo ya no está en contra de nosotros. Pregunto, ¿ya no podemos ir? Pablo le dice, cuando terminan de orar y de cantar y de comerse chocolate con pan, que no tenga la Biblia eso por si acaso, le dice, bueno, pues terminamos aquí, volvamos todos para la casa. Y todos, ¿alguien me explica? Todos volvieron. Yo me imagino que la oración comenzó a la medianoche, ¿sí o no? Yo me imagino que después de ese culto que hicieron, y todo eso era como las 3 de la mañana. Pero ya en un par de horas, como las 7, dice la palabra que mandaron a decir los magistrados, ¿quiénes? Los magistrados, los que lo metieron preso, los que dictaron la ley y los que sellaron una condena para que estuvieran ahí con esa medida de coerción, le mandaron a decir a Pablo y a Silas que ya se podían. Escuche esto. Yo me hubiese ido no con el carcelero, antes del carcelero, cuando la puerta se abrieron, yo oré y canté, Dios abrió la puerta. Mi interpretación humana es que Dios me abrió la puerta para que yo corra. Si no me voy ahí, entonces, me hice pana del carcelero. No, después de chocolate, me dio chocolate también para fortalecerlo. Y le digo al tipo, ya me tienes tu casa, tu ofrenda hoy es que me deje. Si no me voy en esa, me hubiese ido en esta, cuando ya los magistrados, por la fuerza, por la ley, me mandaron a decir que ya me podía. ¿Quieren saber lo que Pablo le respondió? Pablo le mandó a decir que vayamos para dónde, que nos vayamos de dónde. Díganle a ellos, así dice la Biblia. Díganle a ellos que si ellos quieren que nosotros nos vayamos de aquí, que vengan ellos a sacar. Díganme por qué. Escuchen, Pablo llegó a Filipo. Y cuando llegó a Filipo, todo predicador y todo pastor, si no pregunten a esos pastores, ellos saben de eso. Que ya yo lo he visto en 3 lugares, lo vi en su casa, lo vi allá en la comunidad y lo estoy viendo aquí. Siempre va a representar un gran reto conseguir un local en una ciudad, ¿sí o no? Proceso doloroso, porque si me mudo de aquí para allá, es probable que un hijo no maduro o una persona que no está bien nacida a la fuente o a la raíz, es probable que algunos frutos se caigan en el remeneo, ¿sí o no? ¿Entiende lo que estoy diciendo, verdad? Ahora yo le tengo un secreto de parte de esta palabra. Dice la palabra que Pablo llegó a esa ciudad, pero no tenía qué local. ¿Por qué se desagrada a Pablo de lo que esa muchacha está diciendo? Porque esa palabra en el espíritu está hablando bonito, pero está afectando el crecimiento de la palabra, porque número 1 trae confusión. ¿Qué trae? Cuando yo estaba pequeño, hace mucho tiempo, cuando yo estaba pequeño, a mí me gustaba un personaje, ya estoy terminando, pero recuerda que todo predicador tiene permiso de decir que está terminando 3 veces.
A mí me gustaba un personaje. Mi papá me decía que no era de Dios. Mi mamá me decía que no era de Dios. Pero cuando yo lo escuchaba como niño, físico y espiritual, yo no veía nada de malo en el tipo. Tenía un traje hermoso, un traje que no era una ropa que nadie más usaba, era una ropa como entre una ropa real de la realeza, combinado con una ropa angelical, una capa angelical, roja o blanca a veces, ese pelo rubio, esa piel absolutamente limpia, cuando la televisión todavía no tenía esa resolución que tienen ahora, se veía como algo literalmente celestial y terminaba siempre ese discurso en su palabra común: yo deseo que Dios me los bendiga a todos, que tenga salud, pero sobre todo, mucho. ¿Saben por qué trae confusión? Porque si Pablo deja que su promotora sea una hija del diablo o un hijo del diablo, el resultado de lo que estoy haciendo, que voy a pasar un día y nadie se convierte, otro día y nadie se convierte, 6 días y nadie se convierte, y Pablo comienza a preguntar si qué es lo que está pasando aquí, porque estoy predicando la palabra que Dios me mandó. Dios me dijo que aquí iba a plantar una iglesia, Dios me dijo que aquí iba a venir la persona con la que íbamos a hacer esta obra, y nada está pasando. Tienes que revisar el espíritu. Tienes que revisar el espíritu. Dice la palabra, entonces ellos lo mandaron a salirse de ahí. ¿Sabe por qué? Porque siempre que Satanás manda cosas para hacerte daño, pero Dios hace esas cosas con la que mandó para hacerte daño. Atención aquí, tiene aquí. Satanás manda cosas para hacerte daño. ¿Para qué? Para hacerte daño. Pero Dios las cosas que el mismo Satanás mandó para hacerte daño las convierte en bendiciones para ti. Entonces Satanás se enoja porque lo que mandó para hacerte daño no se hizo daño, se volvió bueno y dijo: ¿qué pasó? Yo le mandé algo bueno, se lo quiero quitar. O sea, los mismos que te metieron en la cárcel, que dijeron tu destino va a ser ahí vas a morir, ahí te vamos a condenar, ahí va a terminar tu vida. Cuando ven que Dios te acaba de entregar un local, atención aquí, escuche lo que le estoy diciendo hoy. No te escapes de la cárcel donde Dios tiene la promesa que te ha hecho. Estás buscando un local, pero tú estás buscando un local en la plaza fulano. Y Dios te dice: yo te tengo un local. Escuche lo que voy a decir. No te aflijas porque nadie te está prestando atención en la plaza pública. No te aflijas porque nadie se ha convertido aquí. Yo tengo un lugar donde todo donde tú vayas se va a convertir en un solo día. Tengo la iglesia llena de gente, tengo la gente lista para ti. Quizás no son lo que tú esperas, pero son lo que yo necesito en mi reino. Cuando usted escucha lo duro que eran los filipenses, porque los filipenses no eran cualquier persona. La iglesia de los filipenses no empezó con apóstoles, profetas. La iglesia de los filipenses empezó con delincuentes, con criminales, en una cárcel. Y Dios les dijo: yo les tengo un local, pero les tengo que hacer un par de remodelación. Pero el local está listo. Tú ve al lugar, ora y adora. Tú no tienes que hacer más nada, porque los demonios a veces no hay que reprenderlos con la boca. Perdón. A veces el arma de un muchacho es capaz de reprender un demonio. Sin negociar con él, sin hablar con él, sin hacer espectáculo, sin ponerle el micrófono en la boca para que el demonio no. Oye, ¿por qué el demonio tiene que ministrar a la gente que está en la iglesia? Usted no tiene ni parte ni suerte aquí. Usted no tiene... ¿Cómo te voy a poner un micrófono aquí? Para que tú hables donde están los hombres y mujeres que vienen a buscar palabra de Dios. Te voy a poner, no te voy a dar medio segundo para decir nada. Yo veo los demonios de esta manera. Yo lo veo así.
luz y oscuridad. Tan simple como eso. Pregunto, ¿qué es la oscuridad? That's it. ¿Es ausencia de qué? Donde llega Jesús a la nada, los demonios tienen que pedir permiso para ver para dónde los voy a mandar. Ellos, no yo. En la casa de alguien hoy, si hay luz, si hay un bombillo prendido, uno, la oscuridad, no hay que reprenderla, se tiene que ir por la presencia de la luz. Pónganse de pie, por favor. Diga conmigo discernimiento. Diga conmigo adoración. Diga conmigo intercesión. Y diga conmigo conversión. Aquí hay 4 oraciones que tengo para Dios hoy. 4. Le pedí a Dios en la primera que a esta casa la vista del discernimiento. Porque los hombres y mujeres que tienen negocio en esta casa, cuando tengan discernimiento, no van a hacer un solo negocio fallido más. Porque van a ver el espíritu detrás de la propuesta de negocio. Le pido a Dios que dé adoración, porque la adoración es lo que romperá cadenas y abrirá puertas para todos nosotros. Le pido a Dios intercesión, porque la oración por otros, dice la Biblia que la oración del justo puede mucho. Y le pido a Dios conversión, porque esta casa le viene un tiempo de becas milagrosas, de personas que Dios le va a cambiar profesiones por ministerios, de personas que eran pecadores, pero Dios le dirá: ahora te voy a convertir en pecador de peces. Santo, gloria a Dios. Si aquí hay alguien en esta hora, alguien que necesita discernimiento de parte de Dios, pero si hay alguien también que necesita a Cristo, que todavía no le ha entregado su corazón a Dios, si hay alguien que se congregaba antes, no se congrega ahora, que se ha apartado de Dios, si hay alguien que no conoce a Dios ahora, que nunca ha tenido una relación profunda con Él, pero quiere profundidad de Dios en su vida y quiere entregarle ese corazón a Dios, ahí donde está, no necesito ni ver tu rostro ahora, quiero que ores conmigo y repitas esta palabra. Y de gracias, Señor. Gracias, Señor. Porque cada día me viste de discernimiento. Porque cada día me viste de discernimiento. Enséñame tu voz para conocer las que no son voces tuyas. Enséñame a adorarte como tú quieres que yo te adore. Enséñame a adorarte en medio de las pruebas y las dificultades. Enséñame a adorarte en medio de la prueba. Enséñame a adorarte en la medianoche de mi vida. Enséñame a adorarte en la medianoche de mi vida. Padre, te presento los cautivos, los presos que están cerca de mí. Yo te pido que mi alabanza ahuyente los demonios de ellos. Padre, te pido por mis enemigos, ayúdame a tener una palabra para ellos, para que no pierdan la esperanza. Ayúdame a perdonarlos de manera que yo tenga el deseo de que ellos sigan viviendo conforme a lo que tú quieres hacer con ellos. Padre, gracias, porque este proceso me está llevando al próximo local que tú me quieres remodelar.